clase, medidas de tendencia central, medidas de forma, medidas de dispersión. Listo, ese es el cronograma de clase. Este numerito aquí está mal. Medidas de tendencia central. Son tres, pero bueno, son más. Está la medida geométrica, la armónica, pero estas son las tres más importantes, ¿cierto? Medidas de forma, la curtosis y la simetría. Y medidas de dispersión, pues nosotros reconocemos nombres como la desviación estándar, la varianza y la regla empírica, y la desviación con respecto a la media, y ya el rango que calculamos en clases pasadas también es una medida de dispersión, y este coeficiente me sirve para comparar dos grupos. Es importante comparar dos grupos, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar con las medidas de tendencia central. Entonces, tenemos las medidas de tendencia central. Son medidas que me acercan a datos que estén orientados hacia el centro de la distribución. Listo. Entonces, a ver, nosotros tenemos datos. Entonces yo puedo, si ordeno los datos, yo puedo mirar, cada punto es un dato. Listo. Por ejemplo, acá quiere decir que en esta clase hay 1, 2, 3, 4, 5. O sea que esta sería una FSUI de 5. ¿Sí entiende más o menos? Entonces, mire que es un dato que se repite 5 veces. Entonces, acá me interesa es mirar, considerando con respecto a algún criterio, cuál es el centro, cómo están los datos tendiendo hacia el centro. O sea, cuál es la tendencia que tienen los datos en el centro. Listo. Nosotros utilizamos mucho estas palabras. Por ejemplo, el promedio. ¿Ustedes han utilizado estas palabras? El promedio, hay veces Sí, claro. Sí, profe. utilizamos la media, ¿cierto? O utilizamos La moda también es de eso, ¿no? la moda es otra, ¿cierto? Pero nosotros utilizamos promedio como, hey, la mayoría de las veces se espera que. Entonces, por ejemplo, decís, no, mira, acá en Medellín llueve duro en promedio al año, más o menos unas 10 veces en el año. Entonces eso te da una idea de lo que puede pasar en Medellín. El promedio es un valor. Listo. Entonces escoger los datos y sacar un valor. Ese es el promedio. Pero el promedio se calcula teniendo en cuenta todos los datos. Para calcular el promedio yo calculo todos los datos. Utilizo o hago operaciones con todos los datos. Miren que por acá está el valor mínimo, ¿cierto? Y por acá está el valor máximo. Entonces, si yo voy a calcular el rango, yo hago esto. Miro la distancia que hay entre el mínimo y el máximo. Muchachos, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular el rango, yo omito muchos datos y solamente encuentro dos. Utilizo dos, el máximo y el mínimo. Mientras que con el promedio involucro a todos.
Entonces, el promedio puede ser, ¿cierto? Un número que sea más representativo que el rango, porque en el promedio yo utilizo absolutamente todos los datos, mientras que en el rango utilizo 2, ¿cierto? Entonces, en el rango me puede dar errores como estos. Yo sé que este es el valor mínimo, yo sé que este es el valor máximo, y puede pasar que en la universidad, estoy mirando las edades de las personas que estudian en la universidad, ¿cierto? Y puede pasar que en la universidad las personas cuando ingresen tengan 17, 18 años y que haya una persona que tenga 45 años. ¿Eso puede pasar o no? Tranquilamente. Sí, profe. Entonces, si yo calculo el rango acá, estaría diciendo, ¿cierto? Y miren que cuando calcule el rango, la influencia de un dato sobre los otros pesa mucho. Pero cuando calcule el promedio, el promedio va a estar por acá. O sea, el promedio te va a decir o te va a dar más información al respecto de todos los datos que el rango. Porque miren que el rango es mentiroso. Bueno, si los datos están así agrupaditos, si vos tenés los datos en un intervalo y los datos, pues la cosa está como homogénea. Listo. El rango aquí no peca. Aquí te estoy diciendo, a ver, los datos sí están como bien distribuidos y van desde este valor hasta este valor. Pero si sacas el promedio no sigue pecando, el promedio no peca ni aquí ni acá. El promedio me da informaciones verídicas. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta a todos los datos. ¿Me entendieron eso? Sí, profe. Bueno, el promedio lo vamos a denotar nosotros así, con una X. Entonces recuerden, yo puedo hablar de población o puedo hablar de muestra. Si hablo de población, el promedio se va a denotar con esta letra rara griega. Sí, si la variable es X, entonces ñu sub X. Si la variable es Y, ñu sub Y. Listo. Y si hablo de muestra, el promedio se va a denotar con la letra X y una barrita encima. Esa barrita encima en estadística quiere decir promedio. ¿Me entendieron? Sí. Sí, profe. Promedio, media aritmética, ¿cierto, profe? Promedio o media aritmética. O simplemente media. Nosotros hablamos como muy mal, pero todo eso hay que escribirlo porque cuando uno las pronuncia, la gente tiene que tener en cuenta de lo que estoy hablando. Listo. Hay 3 tipos de promedio, ¿cierto? En la media aritmética. Bueno, muchachos, recuerden, vean. Si hablo de población, esto se llama un parámetro. Si hablo de muestra, esto se llama un estadístico. ¿Recuerdan la definición de estadístico? Un estadístico es un número que me resume a los elementos de la muestra. Un parámetro es un número que me resume a los elementos de la población. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el promedio? Entonces, el promedio es, si tengo una muestra de tamaño n, ¿qué quiere decir eso? Que vos tenés n datos, así sean los datos repetidos o no sean repetidos. Vos tenés el primer dato, el segundo dato, el enésimo dato, hasta ahí llego. Tengo una muestra y tengo un tamaño de la muestra.
Tengo n elementos en este conjunto. Listo. Entonces, la media va a ser igual. ¿Qué le dicen a uno? Hombre, sume los datos, súmelos. ¿Cuántos datos sumo? Absolutamente todos. Listo. Y lo que le dé, divídalo por el tamaño de la muestra. ¿Cierto? Por eso es que uno por ahí en geometría le explican que el punto medio entre dos puntos en una dimensión, por ejemplo, es el dato 1 más el dato 2, dividido ¿cuánto? Si son 2 puntos, dividido entre 2. Si son 3 puntos, dividido entre 3, ¿cierto? Acá, yo puedo resumir esto así. Esto es igual a 1 dividido n, y como estos datos están sumando, yo lo escribo así. La sumatoria de i igual 1 hasta n de x sub i. Listo. Esta es la media, o el promedio, o la media aritmética. ¿Listo? Niños, escríbalo así o escríbalo así, pero entienda que cuando usted calcula un promedio tiene en cuenta todos los datos de la muestra y fuera de eso los está sumando y lo que obtenés es un estadístico de la muestra. ¿Listo? Como quieran escríbanlo, pero entiéndanlo de las dos formas. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, señor. Listo, profe. Bueno, ahora la pregunta del millón. ¿A quién le puedo sacar un promedio yo? A datos cuantitativos. Perfecto. A cantidades. A cantidades. Entonces no me vayan a ir con el cuento de que la variable es cualitativa y que usted le está sacando promedios. Eso no tiene sentido bajo ningún aspecto. Miren, dígame en una variable cualitativa. Color. Color de piel. Sexto. Listo. Pongamos el color de los ojos. Listo. Y ahora dígame en una variable cuantitativa. Edades. Años. Edades. La edad. Listo. Bueno, ahora dígame unos 3 datos para esta variable. Cuando usted hace esta pregunta, ¿qué le puede responder la gente? Verde, Digamos, café, azul. verde, café y azul. Y dígame en unos 3 datos para esta variable. 30, 40, 35. Listo. Calcula el promedio. Miren pues el error tan grave que usted comete cuando le calcula el promedio a una variable cualitativa. Usted sumaría verde, sumaría café y sumaría azul. Fuera de que no se pueden sumar, usted llega y los divide entre 3. O sea, esto desde ningún punto de vista tiene sentido. Esto no existe, muchachos. Listo. Mientras que acá, tú dirías, el promedio es 30 más 40 más 35 dividido 3. Eso te da una media de 35. ¿Qué quiere decir este valor? Que cuando usted haga la encuesta o cuando usted, de acuerdo a estos datos, ¿cierto?, coja al azar a una persona, usted lo que va a esperar es que esa persona tenga 35 años o esté muy cerquita a los 35 años. Miren que la media te representa todos los datos de la muestra. Ojo con esto, no tiene sentido calcular la media para una variable cualitativa. Por eso es que al principio de este curso lo que uno empieza hablando son de variables, porque es que de acuerdo a la variable yo puedo empezar a calcular cositas. Listo. ¿Preguntas? No hay. Profe, sí, profe, me repite aquí lo que es parámetro, pues a ver si me corrige. Parámetro es número de resumen, número que resume los elementos de una muestra. De una población. En parámetro. Sí.
Y en estadístico es de la muestra. Sí. Ah, bueno. Listo. Bueno, hay un ejemplo claro de lo que es el promedio crédito. Listo. El promedio crédito, que es el mismo promedio, que es la misma media aritmética o que es la misma media, ustedes lo calculan en la universidad. El promedio crédito te resume a vos todas las notas de tu universidad. Vuelvo a utilizar la palabra resumen, ¿cierto? El promedio crédito, en conclusión, es la nota que usted se merece en toda su carrera. Por eso cuando participen en cualquier beca, en cualquier convocatoria, sobre todo las públicas, se van a dar cuenta que lo primero que les van a pedir es el promedio crédito. Entonces, eso es lo primero que uno recomienda a los muchachos cuando ingresan a la universidad. Hombre, cuiden el promedio crédito, porque eso es como la calificación. Porque no hay como otra forma de escoger a alguien, ¿cierto? Si yo voy a hacer una convocatoria para escoger a una persona en mi trabajo, pues yo lo primero que pongo es el tope, que tengan un promedio de más de 4. Listo. Que también es muy mentiroso, pues, pero bueno. Entonces, si usted tiene las notas, por ejemplo, en un semestre, y vos tenés aquí algo que llamamos las ULAs o el número de créditos de la materia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este semestre tú tienes 4 asignaturas. Listo. Ahora, las notas finales, sí, vamos a asumir que en esta sacaste 3,2, en esta sacaste 4,4, en esta sacaste 3,5 y esta la perdiste. Listo. Cada materia tiene asociada un número de créditos. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? Sí, Los profe, claro. créditos. Sí, profe. Sí, profe. ¿De qué dependen los créditos? Dependen de... la palabra crédito la definen así. Es el equivalente al tiempo necesario que se estima el estudiante necesita para adquirir las competencias de una disciplina. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, bueno, estadística, no, necesitamos que los muchachos estudien 4 horas a la semana. Más o menos me entienden la idea. Obviamente esto no es tan escueto, pues, pero más o menos me entienden. Entonces, por ejemplo, deportes, dependiendo de la carrera, si estamos hablando de profesionales en deportes, sí van a tener mucho peso, ¿cierto? Y se voltean las cargas, estadística, le ponen menos peso. Pero deportes, para una persona que estudie programación, pues es importante, sí. Pero nosotros con una hora, bueno, tampoco es que estos sean exactamente horas. Lo que importa es la comparación. O sea, aquí yo veo que requiero más tiempo para adquirir las competencias que acá, ¿cierto? No es que sea una hora. Bueno, entonces, esto en algunas universidades, como en el ITM, lo asocian a la intensidad horaria. Sin embargo, hay materias que tienen 3 créditos y 4 horas a la semana. Pero no hay ningún problema porque es que el crédito es una unidad de tiempo necesaria para el estudiante. ¿Listo? Y entonces así podemos encontrar eso. Estos créditos en estadística se llamarían los pesos. Se denotan con W de peso en inglés y fuera de eso, yo aquí voy a calcular un promedio y esto se llama un promedio ponderado. O sea, es un promedio que tiene pesos. Ponderar es como comparar, medir. Ponderado en este caso se refiere a un promedio que tiene pesos. Entonces, ¿cómo calculan ustedes la media? Entonces, la media es, cojan los datos y multiplíquelo por su correspondiente peso. O sea, esta materia tiene este número de créditos. Aquí lo llamamos pesos. Más la otra y lo multiplico
por su correspondiente peso. Más la otra nota, ¿por cuánto lo multiplicaría aquí? Por 2. Por 2. Sí. Sí, sí, profe. Y aquí lo multiplicaría por 3. 3. Por 3. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, Y profe. por último, divídalo por la suma de los pesos. Sí. Sí, señor. En una materia como estadística. Voy a deformar las notas. La definitiva de estadística. Entonces yo tendría, para calcular la definitiva, yo tendría notas y tendría pesos. Voy a cambiar los pesos, listo. Entonces yo tendría notas y tendría lo que nosotros llamamos el porcentaje de la nota. El porcentaje viene a ser un peso. Entonces, digamos que voy a sacar 3 notas en estadística. Listo. Y los pesos son así. El 30% la primera nota. El 30% la segunda. ¿Cuánto tiene que ir aquí? Pues, obviamente 40, ¿cierto? Listo. Para que me dé el 100%. Y las notas, entonces yo diría, en la primera nota, en la segunda nota y en la tercera nota. ¿De qué dependen estos valores? Pues de lo que vos saques. No hay nada más que decir. ¿Cuánto vale el promedio? Entonces, por eso que uno dice, bueno, para calcular el promedio, coja lo que sacó en la primera nota y multiplíquelo por su peso. Y el peso es el 30%, entonces uno lo multiplica por el 30%. Más lo que sacas en la segunda nota, ¿cierto? Y multiplíquelo por su peso. Más lo que sacas en la tercera nota y lo multiplico por ¿cuánto? Por 40. Por el 0,4. 40%. Listo. Y esto lo divido entre ¿cuánto? Entre la suma de los pesos. Lo que pasa es que cuando yo tengo porcentajes, yo sé que la suma de los pesos da ¿cuánto? 100. Daría 100. 100% o 1. Entonces lo que yo estoy haciendo es dividir por 1. Entonces cuando la gente hace eso, se le olvida que el 1 existe y se le olvida esta forma de calcular un peso ponderado. Un peso ponderado se calcula así, un promedio se calcula así. Coja los datos y multiplíquelo por su correspondiente peso. Cada dato multiplíquelo por su correspondiente peso. Y después sume eso. Miren, este por este, este por este, este por este. Después sumé. Listo. Y luego divídalo por la sumatoria de los pesos. Esta es la forma para calcular un promedio ponderado. Listo. Recuerden, aquí en las notas el detallito es que la suma de los pesos me da 100% o me da 1. Entonces yo lo que hago es la nota por el peso más la nota por el peso más la nota por el peso. ¿Sí o no? Y no divido por nada. Y esto me da la definitiva. Ah, Ricardo, la definitiva es un promedio, obvio. ¿Qué más podemos inventarnos si el promedio es la medida de tendencia central que mejor representa los datos? El promedio. ¿Listo? Entonces, hay unas propiedades de la media. Preguntas hasta ahí. No Profe, yo hay. sí tengo una, Dale. pues es muy bobita, pero quiero hacerla. No, Cuando de tranquilo. pronto
digamos que vamos a hacer como el promedio de 3,2 por 4 y pues las demás notas, ese 3,2 por 4, o sea, lo encerramos en paréntesis, o sea, primero hacemos cada operación y luego sumamos todo lo que nos dé o lo podemos hacer derecho. Digamos que es del 1 al 10. 7,5 por 2. Listo. Por jerarquía de operaciones, sin escribir ningún paréntesis, la calculadora lo asume así. Porque primero se hacen multiplicaciones y por último se hacen sumas y restas. Entonces yo lo puedo escribir así y no voy a tener ningún error. ¿Cuál es el detallito que hay que tener en cuenta? Que si yo en la calculadora escribo aquí dividido, digamos que esto me da 6. Divido 6, aquí sí hay un error, porque aquí me estaría dividiendo nada más el 2 por jerarquía de operaciones. Para que él me divida bien, yo tengo que meter en paréntesis. Este sí es obligatorio. Entonces, ¿vos qué puedes hacer en la calculadora? Vos puedes hacer lo siguiente. Escribís esto y le das igual. La calculadora te tira el resultado y el resultado lo guarda en una tecla que llama answer. Después, tú le dices ans, divídemelo entre 6. Y el primer resultado, ese es tu número. ¿Sí me entendiste? Sí, señor, gracias. Bueno. Entonces, Profe. señor. Profe, una preguntita. O sea que, pues según entiendo, para el promedio ponderado, cuando yo voy a sacar promedio ponderado, yo puedo sacar pues, de cualquier cantidad, digamos, que tenga, de cualquier valor, pero entonces el ponderado es porque yo le voy a dar un nivel de importancia a lo que estoy midiendo, ¿cierto? Para poder sacar ese promedio Sí. ponderado. A ver, los datos siempre tienen el mismo nivel de importancia. Todos los datos tienen nivel de importancia. Pueden ser mucho, puede ser poquito. Mira, ¿qué pasa en el ejercicio de las edades? Teníamos 30, sí, más Sí, 40 más 35, 35 más 40. más 40. Entonces, con esto te va a quedar claro. ¿Qué pasa? En este caso, todos los datos tienen la misma importancia. Entonces, yo lo que tengo que hacer es coger 100 y como son 100 datos, dividirlo entre 3. Y esto me da 33.33333%. Entonces, aquí estoy multiplicando por .333, por .3333, por .3333. Hasta ahí vamos. Sí, sí, profe. Tienen la misma importancia. Entonces, tú puedes hacer una operación aritmética muy sencilla, que es un factorcito común, y ese peso se pierde. El peso de los datos se pierde. Entonces, esta fórmula para poblaciones en donde los datos tengan el mismo peso, se puede Se convertir pierde. tranquilamente Promedio solamente. en las... exacto. Lo que les quiero decir es que, muchachos, esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí los pesos son iguales. Listo. Entonces, son cosas que uno no percibe, sino cuando entra a analizar. Pero normalmente uno está encontrando un promedio ponderado. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, yo te digo a vos, bueno, vamos a sacar 3 notas, vamos a sacar 4 notas, 4 notas. En este curso vamos a sacar 4 notas. Como ocurre legalmente en el curso, sacamos 5 notas y todas las notas valen el 25. Aquí las voy a poner del 20. Si saco 4, las pongo del 25. Estos son los pesos y cada nota tiene el mismo peso. Listo. Entonces este es el peso. Ahora, esto se puede hacer en la realidad, que yo les diga a ustedes, muchachos, vamos a sacar 4 notas y cada nota va a valer el 25%, sin ningún problema, ¿sí o qué? Sí. Entonces, digamos que vos sacaste aquí 4, 5,
3 y 4. Listo. ¿Cuánto da el promedio ponderado? Entonces sería 4 por punto 25 más 5 por punto 25 más 4 por punto 25. ¿Dividido cuánto? 25 Dividido por 4. 25. Por 4. Daría 100. Ah, O sí. sea, No sería dividido. 1. Listo. Entonces miren lo que pasa. Esta escala me está aterrizando, ¿sí? A que el resultado no se me salga de 0 o del valor mínimo al valor máximo. O sea, aquí no te puede dar más de 5 porque la escala está limitada. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes que esta pregunta la hacen a uno mucho? Ya llevamos 3 parciales. Y ustedes dicen, profe, ¿cuánto tengo que sacar? Entonces usted aquí pone una X porque no sabe cuánto, usted no sabe qué va a pasar. Entonces, ¿cuánto tienes que sacar? Entonces, miren la notación. Esta es la media y esto es un dato. Esto es una nota. ¿Listo? Entonces usted dice, ah, bueno, para ganar la materia, yo tengo que sacar 2,9. 2,96 el sistema te arrastra. ¿Sí o no? Entonces ya lo que tenés que hacer es despejar la X. Entonces tú dices X por 0.25 es igual a 2.96 menos 4 por 0.25. Este está sumando, pasa a restar menos 4 por 0.25. Alguien que me haga esta operación. Y entonces queda que X es igual a 2.96 menos 4 por 0.25 menos, esto es 5, menos 5 por 0.25 dividido ¿cuánto? 0.25. Y aquí te da la nota que necesitas sacar en el cuarto parcial para ganar la materia. ¿Sí ves cómo es de sencillo? Bueno, vamos a ver los... 0.84. ¿Cuánto? 0.84. O sea, con un 1 gana la materia. Listo. Entonces, miren, propiedades de la media. La variable... ¿Propiedades o promedio? Dígame a mí, Pues ahí dice. propiedades. Ah, ya. Gracias. Propiedades de la media. ¿Cuáles serían las propiedades? ¿La medida aplica solamente para qué? Para datos Para cualitativos, cuantitativos. variables cuantitativas. Listo. La media tiene en cuenta todos los valores. O sea, usted no puede dejar por fuera a ningún dato. Listo. Esta propiedad parece muy boba, pero la medida es algo único. O sea, un grupo de datos no puede tener dos medias. Eso es lo que está diciendo esa propiedad. Listo. Si yo tengo un conjunto de datos cuantitativos, ¿es obligatorio que ese grupo tenga media? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta? Si yo tengo un grupo de datos cuantitativos, o sea, yo tengo una variable numérica, ¿es obligatorio que haya una media? Pues no sé si es Sí, obligatorio, pero sí valores, es sí. posible obtener una media. Es obligatorio. Todo conjunto de datos cuantitativos tiene media. Todo. O sea, usted no puede, no, que yo soy un conjunto de datos. No, no puede. Tiene que tener media. Listo. Todo conjunto de datos tiene que tener media. Nos vemos la asistencia.
Profe, Hola. una pregunta. Y entonces, digamos, para datos agrupados, ¿cómo se saca la media? Datos agrupados. Recordad que cuando vos agrupas daticos, tenemos la clase, los límites, la F sub I y por el momento la H sub I. Cuando yo agrupo datos, estoy perdiendo información, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí yo puedo sacar o calcular una media que sea aproximada a la que a la real, ¿cierto? A la real. ¿Me entendés? Lo que pasa es que cada que vos haces una muestra, o sea, yo tengo una población y si yo hago una muestra, esa muestra me va a variar de otra muestra. O sea, la muestra 1 y la muestra 2, si están bien hechas, se van a parecer, pero nunca van a ser igual. ¿Por qué? Porque pues si es una encuesta, entonces usted le va a preguntar a diferentes personas, entonces va a obtener diferentes respuestas, ¿cierto? Pero cuando yo me paso de aquí, de tener una columna de datos y los agrupo, ya es imposible decir cuál es la media de verdad, es imposible decir, pero voy a encontrar una media que es muy parecida a la real y esa media se puede calcular con otro parámetro aquí que se llama la marca de clase, que todavía no se los he mencionado. ¿Listo? Profe, Ah, bueno, profe. Y lo vamos a hacer y se van a dar cuenta que la media de los datos agrupados es muy parecida a la media de los datos. profe, pero en los datos agrupados sabemos que se pierde información, ¿cierto? Porque agrupamos todo. Sí, señor. Y aquí acabamos de decir que una de las propiedades de la media es que se tiene en cuenta todos los datos. Sí. Entonces la pregunta es, usted dice que la media se puede sacar, pero se aproxima a un valor. Sí. Bueno, la duda tuya es si en los datos agrupados vos estás teniendo en cuenta todos los datos. Es correcto. Yo digo que sí, porque si vos tenés 7 clases, en las 7 clases tú estás resumiendo la información y tú no botaste ningún dato. Es más, yo les advertí, ojo que por aquí pueden botar este último dato, pero vos estás teniendo aquí todos los datos en cuenta, ¿cierto? Como se perdió la información, yo no voy a poder sumar el dato 1, el 2, el 3, no va a poder sumar los datos. Pero el estadístico, ojo con lo que voy a decir, el estadístico que mejor resume a la muestra es la media. Listo. Y la marca de clase, que la llamamos MSUI, es el promedio de los dos límites. ¿Me hago entender? Entonces, cada clase va a tener un promedio, una cosa que llamamos marca de clase, y ahí estoy resumiendo los datos máximo y mínimo, entonces me estoy ubicando, en cada intervalo me estoy ubicando en la mitad. ¿Sí ves que el machetazo tan elegante? Entonces, como estoy sacando un dato representativo entre el límite inferior y el límite superior, esta marca de clase después la voy a promediar y eso es lo que me va a generar una media aproximada. Porque ya sí es imposible encontrar la media que es, pero nos vamos a dar cuenta que la media de los datos agrupados es la media de los datos. O sea, ese ejercicio lo vamos a hacer y se van a dar cuenta que funciona. Listo. Bueno, hay dos medias más. Ya hablamos de la media aritmética. Hay una media que se llama la media geométrica. Esta media la denotamos con la letra G. Listo. Y se calcula así. La media geométrica va a ser igual. Allá sumábamos, en la aritmética sumábamos, sí, aquí multiplicamos. Usted lo que hace es coger los datos y multiplicarlos todos. Hasta el enésimo. Miren que la media geométrica también toma en cuenta todos los datos. Pero en vez de sumarlos, los multiplico. ¿Listo? Y no los divido, sino que a esto le saco la raíz enésima. Si son 10 datos, saco la raíz décima. Si son 2 datos, saco la raíz cuadrada. ¿Listo?
Y hay otra media que se llama la media, la armónica. Y entonces esa media armónica la vamos a denotar con la letra H. Esto es un estadístico. Esto también es un estadístico. Bueno, si estoy considerando la población, ya es un parámetro. Esta media es sencillita, hombre, pero ya involucra divisiones, ¿cierto? Yo lo que hago es coger el dato, por ejemplo, si el dato es 3, yo no cojo 3, cojo el inverso multiplicativo. O sea, si el dato es X, yo cojo el inverso del dato. Esto lo sumo y en el numerador va el tamaño de la muestra. ¿Me hago entender? Visto de otra forma, si yo aplico ley de oreja acá, esta n bajaría, ¿cierto? Y entonces yo aquí estaría calculando la media de los inversos. Y esa señorita es la que se conoce como la media armónica. Entonces en este curso vamos a trabajar 3 medias: la geométrica, la armónica y la media aritmética. Si yo digo media, es media aritmética. Si yo digo promedio, es media aritmética. ¿Listo? Si yo digo geométrica, pues ya es esta, y si digo armónica, ya es esta. Entre ellas 3 hay una relación, ¿cierto? Hay una relación. Por ejemplo, se sabe que la media armónica es menor o igual que la media geométrica y es menor o igual que la media aritmética. Esta relación siempre se va a cumplir. Siempre se va a cumplir. Profe, ¿Listo? por favor, ¿podría bajar un poquito? Yo tomo Profe, nota de lo espere. que acaba de decir. Lo que dije fue que había una relación entre la armónica, la geométrica y la aritmética, en donde la aritmética siempre va a ser mayor que las otras dos. Mira el símbolo de la desigualdad. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, ¿qué pasa Pero si en eso no es menor, mayor o igual. menor o igual? Si lo leo de izquierda es menor o igual. Si lo leo de derecha a izquierda, mayor o Sí, sí. igual. Ah, bueno. Bueno, ¿qué pasa? A ver, cuando yo coja un conjunto de datos, lo que yo quiero es que los datos tengan las mismas condiciones. Esa es la idea para que yo tenga un grupo homogéneo. Siempre es muy bueno trabajar con grupos homogéneos, siempre. Por ejemplo, las políticas de inclusión asumen que en un salón de clases debe haber un punquero, debe haber una persona que tenga síndrome de Down, debe haber una persona que tenga condición de autismo, debe haber diferentes características LGTBI, debe haber, eso lo asume la inclusión, las políticas de inclusión. Debe haber personas, pueden haber personas que tengan problemas o dificultades de movilidad. Deben haber personas que tengan un coeficiente intelectual alto. O sea, la política de inclusión desconoce para todo o del todo, desconoce la estadística, porque uno lo que pretende en un grupo es que el grupo sea homogéneo. Y si usted va a la realidad y usted se ubica como profesor delante de un grupo que sea de inclusión, usted con 3 muchachitos que tengan diferentes características ya está loco. O sea, usted ya no es capaz de trabajar con el grupo. ¿Sí me entienden? Lo que yo quiero es que la mayoría de las personas o los individuos de mi grupo tengan las mismas condiciones, porque si no se presenta un problema que llama, un problema, no es un problema, una condición de heterocedasticidad, en donde se tienen que aplicar técnicas estadísticas muy diferentes a las que yo les voy a nombrar acá. Pónganse en el caso, no lo pongamos tan extremo de punqueros, LGTBI, no lo pongamos tan extremos, pongámoslos, trabajemos con la edad y vamos a reunir personas y no lo voy a hacer tan extremo. Vamos a decir que en un grado quinto hay niños que tienen 9 y 8 años y hay niños que tienen 15 años. Ustedes ya se están imaginando el problema. Muchachos. Sí.
Claro, profe, entre más Claro, sencillos los sí, datos, profe, más claro. El niño de precisos 15 años ya te está viviendo otras cosas, te está viviendo vicios, te está viviendo calle, te está viviendo sexo. El niño de 8 años todavía ve al papá como un referente. Entonces, el problema es delicado, o sea, los datos deben, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que todos los datos sean homogéneos. Listo. Entonces, miren esta belleza. Por ejemplo, si yo estoy hablando de edades y tengo 4 niños que tienen 5 años. Listo. Esta es la media. Este es el dato. Yo tengo los datos, ¿cierto? Los datos es un conjunto, entonces yo fui y pregunté, ¿cuántos años tiene el niño? 5. 5. 5. Pregunté, hice una muestra de 4. N vale 4. Listo. ¿Cuánto vale la media? La media es, sume los datos y lo divido entre ¿cuánto? Entre 4, Perfecto. Entonces la media es 5. 20 dividido 4. Entonces la media aritmética es 5. Listo. ¿Qué lógica tiene la media? Hombre, si vos sacás un niño al azar aquí, vos, la media te está diciendo, cuando vos saques un niño al azar, yo te garantizo de que el niño va a tener 5 años. ¿Sí lo ven? Claro, los niños no van a tener la misma edad, porque tuvieron que haber nacido el mismo día. Van a haber unos que tienen 4, 5, 6. Entonces, cuando hagas la media, te va a dar 5.2. Entonces, ya vos pensás, bueno, los niños están cerca de los 5 años. ¿Cuánto vale la media geométrica? Sería la raíz enésima, La raíz de la multiplicación de los la datos. raíz cuarta, ¿cierto? Sí. De 5. 5 multiplicado 4 es. Bueno, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto es 5 por 5 por 5? O mejor dicho, 5 a la 4. ¿Cuánto es? A mí me da 100. No, Ah, 5 no, pero por con 5 raíz y todo. Ah, bueno. ¿Y 5 por 5 por 5 cuánto da? 625. 625. 625. Y ahí sí, ojo, no es raíz cuadrada, es raíz cuarta. ¿Cierto? ¿Cuánto da la raíz cuarta de 625? 100. Da 5. Ay, 5. a mí, ¿por qué me da 100? Porque no sé. Entonces lo está haciendo con raíz cuadrada y es con 4. Ah, no, sino que no encuentro acá para ponerle como el 4 pues en la raíz. Ya, gracias. Bueno, la media, la geométrica también te está diciendo esto. Te está diciendo qué puede pasar cuando salga o qué dato te representa más a la muestra o a la población, la armónica. Listo. Y esta es la geométrica. Y la armónica, pues sería 1, o si quieren, como lo copiamos la primera vez, El 4 número de muestras. que divide, eso, el tamaño de la muestra, 4 que divide a un quinto, más un quinto, más un quinto, más un quinto. Pues obviamente esto te va a dar 5. Entonces, la relación se cumple siempre, muchachos. La armónica es menor o igual que la geométrica y es menor o igual que la aritmética. La condición para la igualdad es cuando ocurre lo que es ideal, o sea, que los datos se parezcan, o sean similares. Listo. Preguntas, muchachos. Profe, de pronto me puede decir, porfa, cómo se hace, cómo se eleva la raíz en la calculadora a otro número pues diferente. Bueno, es que depende de la calculadora. Puedes poner la cúbica, la raíz cúbica y subes con la flechita y le das borrar. Ya puedes poner cualquiera. O hay una que tiene esta opción. Dependiendo de la calculadora, repito, hay una que tiene esta opción.
un cuadrito aquí y otro cuadrito aquí. No sé si tu calculadora lo tenga. O si No, no, también profe. lo puede multiplicar por el inverso como si fuera un exponente. O sea, en este caso sería la 1/4 y le queda mucho más fácil. Lo mete entre Lo que paréntesis dice y el eleva a la compañero 1/4. es verdad, pero si la calculadora tiene esa tecla, también tiene esta. Esa tecla que dice el compa es esta. En algunas calculadoras sale así, en otras calculadoras sale así, ¿cierto? Pero si tiene esta, tiene la de raíz. Pero normalmente una calculadora tranquilamente la tiene, una calculadora sencillita. Listo. Profe, ¿hay usos particulares para cada tipo de media o no depende o qué? No, nosotros asumimos mucho la media o el promedio es la que más se utiliza, ¿cierto? Porque ya sabemos que tienden, todos los valores van a, por ejemplo, si yo tengo el conjunto de datos, por aquí está el valor mínimo y por aquí está el valor máximo. Si la mediana, perdón, la media está por acá, por aquí tiene que estar ¿quién? Y por aquí tiene que estar ¿quién? Armónica y sí, ya. Sí, Sí. o sea, eso es lo único que tengo, pero las dos van a estar tiradas hacia el centro de donde están todos los datos. Listo. Normalmente utilizamos la media aritmética. Bueno, vamos a definir la mediana. Muchachos, se la voy a definir de la manera más sencilla. Listo. La mediana divide a los datos en dos partes iguales. La mediana tiene un detallito. Los datos tienen que estar ordenados. Para calcular la media usted no necesita ordenar nada. Usted suma. Como sume le va a dar lo mismo. Pero para calcular la mediana los datos tienen que estar ordenados. Entonces díganme a qué se les parece esto, muchachos. Aquí está el valor mínimo. Acá está el valor máximo. Por acá va a estar la media. Pero por acá Esto va a estar sería la como mediana. cuando nos toca restar el valor máximo y el mínimo. Esto es como las medidas de posición. La mediana también es una medida de posición. La mediana es una medida de tendencia central y es una medida de posición. Entonces, cuando yo miro la gráfica, me doy cuenta que la mediana es la misma historia que el cuartil cual. El cuartil 2, bro. Listo. O que el percentil cual. 5. El 50. 50. El 5, el Percentil. 5. Percentil. 50. Y ahora sí, el decil cual. Ahí sí 5. 5. Ahí sí, sí. 5. O sea, la mediana es una medida de posición, ¿cierto? Y es una medida de tendencia central, porque normalmente la mediana va a estar muy cerquita a la media. Van a estar cerquitica. Es más, en datos que sean homogéneos, la mediana y la media coinciden. Va a ser la misma, ¿cierto? La media va a estar muy cerquita al centro. Bueno, también como distribuyan los datos. Si ven que es que uno hablando se equivoca mucho, porque si vuelvo al ejemplo de los niños, de los jóvenes estudiantes y de la persona que entró a estudiar a los 40, 50 años, ya la mediana se va a salir un poquito. Si me entienden la importancia de mirar cómo están distribuidos los datos. O sea, los datos me van a mover la media, mientras que me van a mover los estadísticos. Obviamente los tienen que mover, ¿cierto? Bueno. ¿Saben calcular la mediana? Tal cual se calcula el cuartil 2. Calculo la posición y con la posición calculo el valor. Yo creo que ahí no hay problema. ¿Listo? Ahora, Profe, la moda. Entonces la moda
es el dato que más se repite. ¿Cómo es el dato que más se repite? Hola. Ay, qué pena interrumpirlo. ¿Nos podría hacer ahorita un ejercicio, pues como un ejemplo de mediana? Como para tener como la idea, por favor. Ahorita no, más adelante, sí, cuando estemos haciendo el tallercito. Lo que pasa Listo, es que, profe. pero se calcula idéntico para el percentil 50, el cuartil 2. O sea, es lo mismo, calculas, es antes más fácil, porque vos organizar los datos, mira si calcular la posición, si saben cuál es la posición, n más 1 sobre 2. O sea, la mediana es el dato muy fácil. ¿Quién está hablando por acá en el chat? Nadie. Bueno, entonces la moda es el dato que más se repite. Normalmente, cuando yo haga un histograma, como la moda es el dato que más se repite, implica o influye directamente a la clase más alta. Entonces, este intervalo se llama el intervalo modal. La cosa es que acá va a estar la moda, normalmente. ¿Listo? Cuando yo lleve esto, esto sería la muestra. Y si yo cojo una población grande, ya esto sería más o menos así, como la curva tan esperada que estamos nosotros empezando a bajar, ¿cierto? Entonces la moda va a ser el punto más alto, va a estar como por ahí. Normalmente, si esto cumple con ciertas propiedades que vamos a ver después, aquí va a estar la media, ¿cierto? Pero como hablo de población, la tengo que escribir así. También va a estar la mediana, ¿cierto? Pero podemos decir que este sería el cuartil 2, ¿o no? Y podría estar la moda. La media, la mediana y la moda van a coincidir en un punto, idealmente. Pero ya te das cuenta qué es la moda. La moda es un dato. El dato que más se repite. Miren esa definición. Muchachos, entonces, resumiendo y sin tener en cuenta la media geométrica y la armónica, yo tendría que las medidas de tendencia central son ¿cuáles? Media, mediana y moda. La media, la mediana y la moda. Y aquí voy a hacer una acotacioncita. Estas dos solamente para variables cuanti. Listo. Las tres para cualquier tipo de variable. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque si vos tenés raza de red de perros, entonces tengo el pastor alemán, ¿cierto? El golden retriever, pastor alemán, pastor alemán, pastor alemán. Aquí puedo sacar una moda, el dato que más se repite. La moda es pastor alemán. Pero una media no. Una media no, ni una mediana. Sino que como señaló ahí que para cualquier tipo de variable se puede cualquiera de las tres, solo sería para la moda. No, a ver. Pero Sí, tenés razón, a ver, lo corrijo acá. ¿Sí entienden lo que dice el compa? Que aquí solamente es... Sí, pero aquí en moda solo cualitativa. La media y la mediana solamente para variables cuantitativas. No, sí estaba bien escrito. La
la media, perdón, la moda, aquí es lo que tengo que corregir, solamente, no, para cualquiera, sí, eso es lo que tenía que corregir. Sí, profe, es que había señalado No, todo. profe, pero la media no es para todos. No, sí, para variables cuanti, eso es lo que tenía que corregir. Estaba bien escrito, muchachos. Pero espere que me perdí, profe. Profe, no, Se yo dijo, no También. entiendo. se dijo que la Profe, media y la no, media estamos es para variables cuantitativas. A ver, ¿cierto? para variables cuantitativas le puedo sacar las 3. Pero, Profe, qué pena, donde realmente te equivoco. A ver, ¿cuál? Profe, se Pero había para dicho que las la cuales media no era solamente para mediana variables y moda. cualitativas. Profe, tienes que solo no, seleccionar la moda y colocar que esa solo aplica para variables cualitativas, ¿no? No. no, porque es que las No, 3 se que pueden la para moda es para cualquier cualitativas, tipo de variable. Espere, solo para que la nos moda es para desenredemos. cuáles. Espere, Muchachos, espere para que nos desenredemos. Mire, las 3 las puedo calcular para variables cuantitativas. Ajá, que sería el moradito de la derecha. El moradito está bien. Y aquí lo acuñaría así. Variables cuantitativas, no para variables cualitativas. Ahí está bien. Listo, profe. ¿Sí lo ven? A ver, tú puedes calcularle Sí. la media, la mediana y la moda a cualquier variable cuantitativa. Pero si vas a hablar de datos cualitativos, solamente lo puede aplicar aquí. Aquí lo estoy diciendo, ¿cierto? De pronto ese es el detallito que nos está confundiendo. Yo podría decirle, la Solo señalar la moda. moda aplica para los dos. Listo. Ahora sí. O sea, datos cualitativos. Usted ahí no puede pensar sino en moda. Datos cualitativos. Listo. Datos cuantitativos. Yo ahí puedo sacar medias, mediana y moda. Con la moda ocurre algo. ¿Qué ocurre con la moda? Por ejemplo, si vos tenés un conjunto de datos y en este caso hay dos datos, miren, estos dos datos que llegan a la misma altura, quiere decir que se repiten, entonces aquí voy a tener dos modas. Entonces la distribución va a ser bimodal. Listo. Es más, por ejemplo, y tengo muchos Profe, datos. pero esta moda tiene que ser exactamente igual. Por ejemplo, si yo tengo un dato que se me repite 4 veces y la otra 3, va a ganar de 4. Aquí tendría la moda 1 y aquí tendría la moda 2. Lo que yo hablo es que se repitan el mismo número de veces. Por ejemplo, Profe, señora. y ahí no aplica sacarle un promedio, o sea, lo dejamos como nos dé. No, porque si estás hablando de datos cualitativos, no puedes sacar promedios. ¿Y si fuera cuanti? No, la moda y la moda. Mira que si tenés una muestra muy grande, entonces, por ejemplo, podés tener una cosa así. Entonces, mira que parece que hay 3 modas y son diferentes. Eso se llama multimodal. Lo que dice ella es verdad. Uno normalmente trata de cuadrar todo con promedios. Es verdad. O sea, tomo 10 medidas. ¿Cuál es la medida cuál es la medida de la mesa? Tome 10 medidas y sáquele un promedio. Esa es la medida de la mesa. Uno con promedios subsana todo. Listo. Profe, pero entonces en un ejercicio, digamos que hay hay bimodal, o sea, o sea, escribimos las dos o le Las sacamos el dos. promedio. Ah, listo, profe, era Las eso. dos. Listo. Listo, profe, gracias.
Bueno, vamos a preguntas hasta ahí. Entonces comencemos con las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión se refieren a qué tan esparcidos están los datos, si los datos están muy concentraditos o si los datos están muy separados. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. A ver, yo tengo, vos vas a trabajar, vos sos psicólogo y vas a trabajar una cualidad de un grupo de personas. Listo. Entonces, en esta te ofrecen dos lugares y en este lugar vos te das cuenta que los datos están más o menos en este comportamiento y en este lugar te das cuenta que los datos están más o menos así. El mismo número de datos. ¿Usted para dónde va? Bueno, las pongo así. Dos negocios, dos tiendas. Usted va a comprar una tienda, un negocio que vende empanadas. Listo. Y a vos te dicen, ve, aquí a veces nos va muy bien, pero a veces nos va muy mal. O te dicen, no, mira, aquí mal que bien, siempre tenemos una utilidad de tanto. ¿Usted para dónde va? Para el último, que garantiza como una utilidad. Bueno, el último es este caso. Depende. En la mayoría de los casos nos va como bien, garantiza una utilidad y hay veces, por ejemplo en diciembre, eso en las ventas, pero aquí hay veces nos va muy bien y hay veces nos va muy mal. Entonces, una de las cosas que mide la dispersión es cómo están repartidos los datos en el rango. Esas son las medidas de dispersión. Listo. Las medidas de dispersión que vamos a ver en este curso toman como referencia a la media. Entonces lo que hacen es mirar cuál es la distancia que hay entre un dato y la media. Estas rayitas que estoy dibujando aquí son las distancias que hay entre el dato y la media. Miren que aquí, ¿sí se dan cuenta? Entonces, las distancias que hay entre el dato y la media es como lo que me interesa, lo que rayé en gris. ¿Cierto? Por ejemplo, él me dice depende. Pero ¿cómo garantizas o cómo solucionas? ¿Qué problema solucionas más fácil vos? Este que puede tener ventas muy bajitas o este que tiene ventas muy dispersas. ¿Cuál problema es más fácil de solucionar? O sea, usted aquí sabe qué políticas puede implementar para que las ventas suban. Puede ser horario, puede ser atención, puede ser cambiar la receta, ¿cierto? Acá vos tenés unas cosas muy locas. Obviamente si vos no vas a comprar un negocio que te dé pérdidas, estamos hablando pues como que en el sentido común, pero la media es mi referente para calcular las medidas de dispersión. Entonces lo que hacen es calcular las distancias que hay entre el dato y la media. Ahora la pregunta del millón, ¿ustedes quieren que esas distancias sean grandes o que sean pequeñas? Pequeñas, profe. Pequeñas. Exacto, o sea, que esas distancias sean muy pequeñas, como dirían en cálculo, que tiendan a cero. Listo. Entonces, vamos a tener en cuenta eso. Cuando yo calculo una medida de dispersión, yo quiero que esa medida de dispersión sea pequeña. Hay medidas de dispersión que me van a hacer alusión al error que yo estoy cometiendo. Listo, tengan en cuenta siempre eso. Siempre que yo calculo una medida de dispersión, la puedo asociar con un error. Ok, entonces más o menos entendido eso,
Recuerden que lo que quiero medir es cómo se distribuyen los datos. Entonces, la primera medida de dispersión que vamos a tener es el rango. El rango, pues ya lo hemos definido, es el valor máximo menos el valor mínimo. Tiene un problema, solamente tiene en cuenta 2 datos. Y son datos muy representativos, ¿cierto? Y puede pasar lo que he puesto anteriormente, que los datos estén muy cerquita al máximo y solamente hayan 2 por allá abajo, entonces me están diciendo mentiras. Listo. Pero el rango te da una idea de cómo están dispersos los datos. Por ejemplo, si yo te digo que las notas de este primer parcial, que obviamente van de 0 a 5, las notas tienen un rango de 4,2 a 4,7, usted pone muy contento. O sea, el rango ya sería, ya me está dando una idea de cómo les fue a ustedes, ¿cierto? Pero miren que el rango es muy traicionero, porque si una persona sacó 0,1 y muchos sacaron más de 4, entonces el rango sería de 4,7 a 0,1, ¿cierto? Entonces yo, bueno, tienen un rango de 4,6. Ustedes ahí quedan como en las mismas. Este dato que hay por acá, que no está como llevando la misma corriente de los otros, es lo que se conoce como un dato atípico. Listo. Por acá, en un diagrama de caja y bigotes, me van a hacer el favor y buscan en dónde se encuentran los datos atípicos o qué criterio podemos utilizar para que un dato sea atípico o no, utilizando el diagrama de caja y bigotes. Listo. Obviamente ustedes saben que no se va a salir de los bigotes porque el mínimo y el máximo. Ok. Bueno. ¿Me entendieron? Segundo. Profe, una preguntita. Sí, Una señor. preguntita. ¿Hay algún, o sea, qué diferencia hay entre intervalo y rango? No, el intervalo es el conjunto de puntos que están entre dos cotas. Todos los puntos que estén entre 2 cotas, ¿cierto? Y el rango es un intervalo. Lo que pasa es que en el intervalo rango es un intervalo. no tengo noción de nada, pero en el rango yo sí sé que los datos están organizados y que la cota inferior es el valor mínimo y que la superior es el valor máximo. Pero el rango es un intervalo, ¿cierto? Entonces yo les decía, muchas veces los instrumentos de medida no hacen la resta. Te dicen, por ejemplo, este dispositivo funciona de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 5 voltios. Te están entregando el rango. Ellos no están haciendo, que el rango es sí, pero es que me sirve más así. Listo. Bueno, otros 2 tipos de rango. El rango, pues ya lo vimos, ¿cierto? No sé si se recuerdan. El rango intercuartil. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo se calcula este? El cuartil 3 menos el primero. El 75% menos el 25%. ¿Listo? ¿Está bien? Hay otro rango. Este rango me sirve para lo que les dije ahorita de mirar datos atípicos, que es el rango percentil. O sea, aquí utilizo los cuartiles y aquí voy a utilizar los percentiles. Listo. Y ese rango percentil, pueden haber muchos rangos. Hay un criterio que coge entre el 10 y el 90. Pues se calcula como el percentil 90 menos el percentil 10. Entonces mira que aquí, en este, que es el cuartil 1 y el cuartil 2, estoy dejando por fuera al 50%, perdón, el cuartil 1 y el cuartil 3. Estoy dejando por fuera al 50% de los datos. ¿Qué porcentaje estoy dejando por fuera aquí de los datos? Ahí dejó un 20%, un 10 en cada esquina. Estoy eliminando un 20%. ¿Listo?
Estas son estrategias que me sirven para eliminar datos que de pronto están fuera de lo común. Coger esos rangos. Mira que aquí no estoy eliminando a ninguno y puede pasar eso. Entonces, cuando vos haces estas eliminaciones, podés depurar tu muestra. Listo. Preguntas, muchachos. Problemas de estas medidas, de estas tres que tenemos aquí. El principal problema es que no tienen en cuenta todos los datos. O sea, para calcularla, usted no utiliza todos los datos. De pronto usted los organizó y contó la posición y ya vino y mire, este es el cuartil 1, pero usted no tiene en cuenta todos los datos. Listo. Entonces vamos a calcular medidas en donde, también de dispersión, en donde sea necesario aplicar cálculos teniendo en cuenta absolutamente a todo el conjunto de datos. Entonces, empecemos con esta que es muy conocida. ¿No la conocen? ¿La desviación qué? ¿Qué palabra es? Media. Desviación estándar. La desviación estándar, ¿cierto? ¿Sí la han escuchado? Sí, sí. Yo no, profe. También se conoce como la desviación típica. Es la desviación estándar. Listo. ¿Cómo se calcula? Facilito. Vos coges el dato. Miren que aquí sí voy a tener en cuenta todos los datos. Cojo el dato y le quito la media. Eso se puede hacer. Y ahí es donde yo les decía ahorita. La referencia... Profe, ¿qué hizo ahí? Profe, ¿usted qué hizo ahí? Nada, estoy deduciendo cómo es la desviación típica. Cojo el dato y le resto la media. Es que hoy sí... Pero es que sí, ahí es. Esas dos son medias. Ahí dato con dato. Hoy sí me estoy equivocando mucho. El dato y le quito la media. Y ahí estoy encontrando la distancia que hay entre el dato y la media. La distancia. ¿Listo? Como dependiendo si el dato está a la izquierda de la media o a la derecha, porque puede pasar que esté a la derecha, ¿cierto? Entonces esta distancia me puede dar negativa o me puede dar positiva. Entonces, para ahorrarme un error, porque yo estoy hablando de distancia, pues voy a elevarlo al cuadrado. Yo le podría sacar el valor absoluto, sí, pero ocurre otro error. Entonces, mejor elevarlo al cuadrado para botar el signo y que me quede positivo. Cualquier número elevado al cuadrado da positivo, ¿cierto? Sea positivo o negativo. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces cojo el dato y le quito la media. Como ese dato me puede dar negativo, es que miren el problema que me dé negativo. Yo sé que las medidas de dispersión me deben dar cerquita a 0, o sea, lo ideal es que esas medidas me den pequeñitas. Entonces mire que si yo tengo aquí la media y por aquí el dato 1 y por aquí el dato 2, entonces si están a la misma distancia de la media, digamos que esto me da A y que esto también me da A. Pero esta me va a dar negativa, ¿cierto? ¿Sí o no? El dato menos la media me da negativa. Entonces la cosa es que cuando yo lo sume, estas distancias que yo las estoy asociando con errores, se me van a cancelar. Y entonces los de la izquierda se me compensan con los de la derecha. Y entonces pareciera que la población o la muestra no tuvieran errores, y eso es un error gravísimo. Entonces yo tengo que tener en cuenta ese error que se me está cometiendo por compensación. ¿Cómo lo quito? Elevo al cuadrado. Ricardo,
¿Podemos sacar valor absoluto? Sí, también, pero ahí hay otro problema, ¿cierto? Entonces, créanle a los que ya estudiaron, y una de las formas de compensar el error es elevar al cuadrado. O sea, ya los dos van a ser positivos. Listo. Después de que coja el dato, le quite la media y lo eleva al cuadrado, lo que voy a hacer es sumarlo. ¿Vamos bien? Sí, señor. ¿Y después qué hago? Sí. Toca dividirlo entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque lo elevo en no. No, lo divido entre el número de datos. Lo que estoy haciendo es calculando un promedio de las distancias. Lo divido por el número de datos. Listo. Aquí hay otro detallito. Hombre, lo puedo dividir por el número de datos quitándole 1. Este detallito, no se imaginan ustedes todo lo que salva en estadística. Listo. Y a esto le saco la raíz cuadrada. Profe, qué pena, pero yo no entiendo entonces qué sumó. Las distancias, ya vamos a hacer un ejemplo. Sí, por favor. Y a esto le saco la raíz cuadrada. Listo. Y eso O sea que esa es la desviación estándar. Esa es la fórmula. Una muestra se llamaría la desviación estándar. Yo quiero que la desviación estándar sea ¿cuánto? Pequeña. Que me tienda a 0. Listo. Por ejemplo, si yo cojo esta muestra que tuvimos de los 4 niños y calculo la desviación estándar, como ahí la media es igual, me va a dar 0. Listo. Ok, para terminar, niños, bien juiciosos, la varianza. Listo. La varianza es la desviación típica. Es exactamente la misma. Con una cosita, lo elevo al cuadrado. ¿Me entendieron? Sí, profe. Es todo lo de arriba elevado al cuadrado. O sea que cuando elevo al cuadrado quito la raíz. Entonces me queda la sumatoria del dato menos la media al cuadrado sobre la muestra menos 1. Listo. Bueno, digamos que tengo el conjunto 1 que tiene estos datos. 3, 3, 5, 6 y 8. Tengo el conjunto 2 que tiene estos datos. 1, 3, 5, 6 y 10. ¿Cuál es la media del conjunto 1? ¿Cuál es la media del conjunto 2? La media sería, coja los datos, súmelos. ¿Lo divido entre cuánto? En ambos casos el tamaño es 5. Entre 5. Bueno, ¿cuánto da eso? ¿Cuál es la media del conjunto 2? En el primero es 5. 5. Y el conjunto 2, sumamos los datos y dividido por ¿cuánto? También por 5. Da 5, profe. O sea, tengo las dos medidas iguales. ¿Cuál conjunto escoges vos? El primero El porque 1. tiene una dispersión menor. Bueno, miremos la desviación. ¿Cuál sería la desviación estándar en 1? Entonces, podemos encontrar la varianza. Listo. Entonces, la varianza sería el dato menos la media. Miren lo que voy a hacer. 3
menos 5 al cuadrado. Al cuadrado. Más 3 menos 5 al cuadrado. Más 5 menos 5 al cuadrado. Más 6 menos 8 al cuadrado. Más, perdón, 6 menos 5. No me dejen equivocar por... al cuadrado más 8 menos 5 al cuadrado. Miren que es el dato menos la media. Esta es la media. Y lo que tenga puntico es el dato. La fórmula es clara. El dato menos la media. Dividido n menos 1. 5 menos 1. O sea, la varianza sería igual 3 menos 5 menos 2 al cuadrado, 4. Más 3 menos 5 menos 2 al cuadrado, 4. 5 menos 5, 0 al cuadrado, 0. 6 menos 5, 1 al cuadrado, 1. 8 menos 5, 3 al cuadrado, 9. Y esto lo divido entre 4. Conclusión, ¿esto me da cuánto? 4.5. Pues luego que haga la división me da 4.5. Perfecto. ¿Esa cómo se llama? La varianza. Varianza. ¿Y la desviación estándar qué sería? La raíz cuadrada de eso. La raíz cuadrada de 4.5. Perfecto. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, muchachos? Raíz cuadrada de... 6.7. ¿Cuánto? 6.7. No, debe dar menor. 2.12. La raíz cuadrada de que es un 45. 2.12. 12. Listo. La desviación del grupo 1. Y miremos cuánto vale la desviación del grupo 2. Entonces tengo el dato menos la media. Hagámoslo de una vez. O bueno, copiemos. El dato menos la media. Ojo que la media es la del conjunto. En este caso da igual, pero bueno. Al cuadrado más el dato menos la media. Más el dato menos la media. Más el dato menos la media. Y el último sería 10. Y esto lo divido entre ¿cuánto? 4. N menos 1. Listo. Ahora, ¿cuánto da la varianza? Sería 1 menos 5 menos 4 al cuadrado, 16. El otro estaría 4 más 0. 0. Más 1. Más 25. ¿Cuánto da eso? Eso da 11.5. 11.5. ¿Y cuánto da este? Eso da... Esta sería la raíz cuadrada de 11.5. Sí. A mí me da 3.39. 3.39. Bueno, niños, esto es la varianza. Y esto es la desviación estándar. Listo. El error lo voy a asumir desde la desviación estándar. Como la desviación estándar es, ¿lo ven? 2.12 es menor que 3.39, pues usted se inclina por este grupo. Listo. Vamos a dejar hasta ahí y me recuerdan dónde quedamos la clase que viene. Listo. Listo, profe. Profe, una pregunta. Señor. Entonces, pues según yo ahí es más fácil sacar primero la varianza.
Pues Sí, porque porque no te en todos los implica la datos, raíz ¿cierto? cuadrada, no te implica la raíz Exactamente. cuadrada. O sea, nos podemos ir primero por la varianza y después ya fácil sacar la desviación Tienes que estándar. tener en cuenta que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Esta relación es muy fundamental. Mira, por ejemplo, si yo te digo que la varianza es 1, ¿cuánto vale la desviación estándar? Raíz de 1. Que es 1. Entonces 1, la varianza y la desviación estándar son iguales. La otra clase comenzamos desde este punto. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos. Bueno, profe, Profe, muchas gracias. muchas Profe, gracias, muchas que gracias. descanse. Bueno, yo creo que mañana por a las 10 pueden revisar las notas. Profe, Señor. qué pena, yo fui el que no pudo presentar el examen por la falla pues en el internet. Bueno, quédate y hablamos. Listo. Profe, feliz noche, gracias. Hasta luego. Feliz noche. Listo, Muchas profe. gracias, hasta Hasta luego. luego. Gracias, Gracias, profe. profe, Dios los bendiga. Chao, Chao. profe, ¿para qué? Chao, pues. Hasta luego, profe. Chao. Profe,